Buenos días. En este vídeo vamos a empezar a ver lo que es el índice y la estructura del primer tema del curso, y gracias a ello y a partir de aquí pues ya vamos a poder empezar con la materia propiamente dicha. En el vídeo anterior habréis visto los criterios de evaluación y ahora ya empezamos con lo que es el curso en sí mismo. Al igual que muchos otros años, este curso empieza de una forma muy similar. Empieza con el tema de los números reales. Entonces, lo que vamos a empezar hablando es de conjuntos numéricos, vamos a hablar de la recta real, vamos a hablar de los radicales, aquí ya empezamos a meter un poquito más de materia, de cálculo y demás, los primeros 2 puntos son teóricos. Vamos a hablar de logaritmos y vamos a hablar de errores y orientación científica. Este punto es un poco más relacionado con la física, pero bueno, sobre todo donde vamos a tener la mayor carga de trabajo es en radicales y en logaritmos. Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya con la primera parte, que sería la parte de conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos, a lo mejor habéis oído hablar ya de ellos, lo normal es que sí, pero bueno, por si acaso vamos a empezar a presentarlos una vez más. Entonces, conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. El conjunto numérico más pequeño, el primero con el que se trabaja, el primero que históricamente podríamos decir que apareció y que tiene sentido dentro de las matemáticas, son los números naturales, que se representan con una n mayúscula, pero con 2 palitos al principio. Una n con el primer palito es doble, ¿de acuerdo? Y estos son los números que sirven para contar. Pues estamos hablando del 1, del 2, del 3, puntos suspensivos. Entonces, no vamos a incluir el 0, en algunos textos se incluyen, algunos matemáticos lo incluyen, nosotros no lo vamos a incluir, tampoco pasa nada, no hay mayor diferencia. Después de los naturales, tendríamos los números enteros, que se representan con la letra Z. Y entonces, ¿qué es lo que significan los números enteros? Es añadir a los naturales, añadimos a los naturales el 0 y los negativos. El 0 y los negativos. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, puntos suspensivos hacia adelante y puntos suspensivos hacia detrás. Todo esto serían los enteros, ¿de acuerdo? A continuación tenemos los racionales, que se representan con una letra Q, con una rayita vertical extra. A ver, que me ha quedado un poquito regular. Generalmente se pone que corte ligeramente a la circunferencia, es decir, a ver si ahora puedo hacer un poquito mejor, algo así, ¿de acuerdo? Y esto es que añadimos a los enteros las fracciones. Entonces ahora estamos añadiendo pues el 1/3, el -2 séptimos, etcétera, ¿vale? Esto nos permite añadir decimales, porque con las fracciones conseguimos decimales. Conseguimos los decimales finitos, el 7,8, por ejemplo, que se acaba ahí, y conseguimos también los decimales periódicos, ¿de acuerdo? Y entonces, por último, tenemos los irracionales, que se representan con una i, y este sería el último subconjunto que vamos a ver, que son los, ya no es añadir, sino que van aparte, son los decimales infinitos, no se acaban nunca, y no son periódicos, ¿no? Periódicos. Por ejemplo, raíz de 2. Por ejemplo, pi. Pi, por ejemplo, estaría aquí. 3,14, 15, 9, etcétera. Raíz de 2 también caería aquí, ¿de acuerdo? Y ahora ya no es un subconjunto, sino que es el conjunto principal de lo que va el tema, y es que todos juntos forman los reales. Todos juntos forman los reales, que se representan con una letra R.
Si pusiésemos esto de forma gráfica, para que nos hagamos una idea más o menos de cómo quedaría poniéndolo de forma gráfica, lo que podríamos decir es, pues imaginaos, ¿de acuerdo? Que todo esto, todo ello son los números reales. Entonces, todos juntos forman los números reales. Y aquí están todos los números que conocéis. Hay más números. Están los números complejos, que son las raíces negativas. Hay una cosa que se llaman cuaterniones, que es otro conjunto superior. Bueno, hay muchas cosas. Pero a nosotros nos interesan ahora mismo solamente hasta los números reales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos cuáles son los números reales, los podemos dividir en dos trozos. Dos trozos que no se juntan, que no se mezclan, que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían estos dos trozos? Pues el trozo de la izquierda le vamos a poner como los racionales, que son las fracciones, por ejemplo, 1/3 o menos 2/5. Y aquí estarían los irracionales. Pues por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, pi. Hay un número que se llama phi, el número E de Euler. Son diferentes números que son irracionales. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de los racionales, y están dentro, ¿de acuerdo? Parte de los racionales, y están aquí dentro, son los enteros. Los números enteros que están dentro de los racionales. Entonces, esto sería z, los enteros. Pues el menos 2, el 0, el menos 3, ¿de acuerdo? Y dentro de los enteros estarían los naturales, que quedan, son como el conjunto que está, el subconjunto, está más dentro, que son los naturales. Pues el 1, el 7, el 22, que no tiene ningún tipo de decimal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que un número natural, por ejemplo el 7, que lo tenéis aquí, este 7 que tenéis aquí, es natural, es entero porque también está dentro, es racional porque también está dentro y es real porque también está dentro. Lo que no es irracional, porque los racionales y los irracionales están separados, quedan completamente separados. Entonces, con esto terminaríamos la parte de conjuntos numéricos, los conjuntos numéricos que necesitamos conocer. Una vez que hemos visto los conjuntos numéricos, si os fijáis, podemos verlo aquí, nuestro siguiente punto del índice es la recta real, que es lo que nos va a permitir representar los números reales. Entonces, nuestro siguiente punto del índice sería la recta real, ¿vale? La recta real es la forma que tenemos de representar los números reales. Forma de representar los números reales, es decir, R. Voy a hacerla con la herramienta de cuadrado, haciendo un cuadrado muy pequeñito para que veamos, para que me quede exactamente una línea recta, porque si no, no me va a quedar. Vale, ¿cómo se hace? A ver si nos permite hacer esto. No lo permite. Pues como no lo permite, tendremos que hacerlo con una línea recta lo más ajustada posible, dentro de lo que podamos. Entonces, ¿cómo se hace la recta real? Pues lo que hacemos es, trazamos una línea recta, ¿de acuerdo? Y en esa línea recta marcamos el 0. A la derecha estarían los positivos, el 1, el 2, más o menos equidistantes, y a la izquierda estarían los negativos, pues el menos 1 o el menos 2, por ejemplo. Más o menos nos puede servir para esto. Y entonces, los números decimales, ¿cómo se ponen? Entre medias, el 0,5 caería más o menos por aquí, el 1,1 quedaría más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Y así los podemos representar todos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para representar una cosa que se llaman intervalos. Hoy vamos a presentarlos, pero no vamos a trabajar con ellos hasta más adelante en el curso, cuando veamos las inecuaciones. Entonces, hoy simplemente vemos cómo son, vemos qué forma tienen, para que cuando vayamos a trabajar realmente con ellos nos empiecen a sonar. Entonces, ¿qué es un intervalo? Los intervalos son subconjuntos de la recta real comprendidos
entre dos números. Entre dos números. Dos números. Por ejemplo, pues todos los números que van del -2 al 1, o del -1 al 3, por ejemplo, o del 0 al 3, o del 1 al 2. Todos estos números son subconjuntos, ¿de acuerdo? Que van de uno a otro. Pueden ser de diferentes formas. Pueden ser dos puntos abiertos. Vamos a poner la primera con mayúscula. Mejor así. Abiertos si no incluyen a los extremos. Los extremos. Por ejemplo, si yo digo, y se ponen con un paréntesis los abiertos, ¿de acuerdo? Del 0 al 3. Pues son todos los números que están entre el 0 y el 3 sin considerar los extremos. Cuidado, no penséis solo en el 1 y en el 2, porque valen también los decimales. El 0,25 también está entre el 0 y el 3. El 2,78 también está entre el 0 y el 3. Van del 0 al 3, sin incluir los extremos. No incluyen nada de los extremos, ¿de acuerdo? O cerrados, si incluyen los extremos, que entonces se ponen con corchete. Por ejemplo, del 0 al 3. Estos son todos los números del 0 al 3. El 0 incluido y el 3 también incluido. Es decir, el 0 aquí abajo vale, arriba no vale, no está incluido. El 0,7, el 0,7 está en los dos, porque es más grande que el 0 y más pequeño que el 3. Si os fijáis gráficamente, estamos hablando de los números que van desde el 0 al 3. Cuando se incluyen, se pone el punto así, relleno. Y cuando no se incluyen, lo pongo aquí arriba, se pone el punto hueco. Entonces, para ver qué representa cada una de estas cosas, esto sería del 0 al 3, extremos incluidos, es decir, lo de aquí abajo, lo de abajo es lo de abajo. Y esto sería del 0 al 3, extremos sin incluir. Se pone el punto hueco como diciendo, aquí no hay nada, este no está. Es una forma de representar que ese no está. Y por último pueden ser semiabiertos o semicerrados, como queráis. Y estos que incluyen un único extremo. Un único extremo. ¿Cuál? Pues el que queráis. Podéis hacer, por ejemplo, el 0,3, que no incluya el 0 y sí incluya el 3, o podéis hacer también el 0,3, que sí incluye al 0, pero no incluye al 3. Se pueden hacer con positivos y negativos, solo con negativos, con lo que sea. Pero siempre manteniendo el orden lógico. Si os fijáis, si voy del 0 al 3, pues pongo primero el 0 y después el 3. Pongo primero el número pequeño y después el número grande. No pongáis del 3 al 0. Eso es como ir al revés, de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces siempre es del 0 al 3, del pequeño al grande. Siempre vamos así, siempre vamos a trabajarlo así, siempre de pequeño a grande, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, hemos visto los intervalos, pues nos quedan por ver la siguiente parte, que serían las semirrectas, que es muy parecido a los intervalos. Semirrectas son similares a los intervalos, pero llegan hasta más o menos infinito. Pues por ejemplo, todos los números que van desde el 3 incluido hasta el más infinito. El infinito nunca jamás se incluye, no se puede incluir, ¿de acuerdo? Porque el infinito no es un número, entonces podemos incluir números, pero el infinito no es un número, no se incluye. Entonces, ¿esto cómo se representaría en la recta real? Pues si esto lo quisiésemos representar en la recta real, nos quedaría más o menos
algo así, ¿vale? Si tenemos una recta, imaginaos que tenemos, por ejemplo, aquí el 0, que aquí está el 3, pues sería desde el 3, que está incluido, así que lo relleno, hacia la derecha, porque vamos hacia más infinito, que es hacia los números grandes, y para indicar que no se acaba, lo que hago es le pongo una flecha, ¿de acuerdo? O podríamos tener, por ejemplo, uno que sea desde el menos infinito, sin incluir, hasta el 3, también sin incluir, por ejemplo, o incluido. En los números pueden estar incluidos o no, eso da igual, lo que no se puede incluir es el infinito. ¿Y esto cómo sería? Pues lo ponemos aquí abajo, desde el 3 sin incluir, y ahora hasta el menos infinito, pues sería hacia la izquierda. Entonces esto sería una semirrecta, ¿de acuerdo? Y es la forma de expresar una semirrecta, y esta sería la forma gráfica de ponerlo. Veis que tengo la recta real y después pongo con una flecha, ya sea a la izquierda a la derecha. Antes en los intervalos, en vez de una flecha nos quedaba un segmento de un trozo al otro, algo que tiene principio y fin, que es al final la única diferencia real entre un intervalo y una semirrecta. Uno de ellos tiene principio y fin y el otro pues llega hasta el infinito. Entonces nos sirve para representar todos los números. ¿Qué sucede si quisiese representar toda la recta real? Pues a ver, no tiene mucho sentido porque son todos y ya está. Pero si lo quisiese poner en forma de intervalo, ya no sería una semirrecta, sería la recta. Y la recta va desde menos infinito, sin incluir, porque los infinitos nunca se incluyen, hasta más infinito. Pero bueno, pues tampoco tiene mayor sentido ponerla, porque es todo y ya está. Bueno, si en algún momento lo queremos poner, lo podemos poner. Es más habitual que directamente lo que digamos sea R. Decimos todos los números reales, estamos hablando de R y ya está. Y no hay que complicarse a poner de menos infinito a más infinito. Es mucho más fácil. Escribes R en mayúscula, le pones una doble línea y ya está. Está hecho, se ha terminado, no hace falta darle más vueltas. Así que con esto terminaríamos la parte de intervalos y semirrectas, que entra dentro del punto que teníamos de la recta real. Lo volveremos a usar más adelante, en inecuaciones, como os he dicho antes. De momento simplemente que os suene. Bueno, empezamos ahora entonces el siguiente punto, que es el punto de radicales. Empezamos definiendo lo que es una raíz y vamos a empezar a hacer ya las primeras operaciones. Entonces, se dice que la raíz enésima, que se escribe así, enésima de A es B si la raíz enésima, se escribe ahí, de A es igual a B si B elevado a n como potencia es igual a A. Pues por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué? Esto sucede porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Es como la operación contraria de hacer una potencia. Muy bien. Cada uno de estos trozos tiene un nombre. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo la raíz enésima de A. Esto de aquí es el símbolo de raíz. Esto de aquí, lo que está dentro, es lo que se llama el radicando. La n se le llama índice. Y a todo junto se le llama radical. A todo esto junto, lo que sería todo junto, se le llama radical. Y es con lo que vamos a trabajar ahora. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que un radical se puede escribir como potencia. Un radical se puede escribir como potencia. La raíz enésima de A es igual a elevado a 1 partido por n. ¿Y por qué un 1?
porque aquí es como si estuviese elevado a 1. Entonces, si no está elevado a 1, imaginaos que tenemos la raíz enésima de a elevado a p, pues como si estuviese a elevado a p partido por n. Y es una potencia con un exponente fraccionario, con un exponente que es una fracción. Y esto es lo que nos va a permitir hacer las diferentes operaciones y dar las diferentes propiedades, ¿de acuerdo? Antes de seguir, recuerda, y esto es importante, si n es par, a solo puede ser 0 o positivo. Os recuerdo que la raíz cuadrada, que si no ponía era como si hubiese un 2, de menos 3, no existe en R. Y añado en R porque es que no existen los reales. Hay otros números en los que sí existe, que son los números complejos, que es donde aparece. No existe en R. Un símbolo que se puede utilizar para no existe es una E tachada. La E significa existe, tachada significa no existe, entonces podemos decir no existe en R, no está en R, ¿de acuerdo? Y ahora si n es impar, da igual, a puede ser pues negativo, 0 o positivo, me da igual, puede ser todo, negativo, positivo, 0, da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí no hay ningún problema, simplemente recordaros que las raíces cuadradas de números negativos, y también pasa lo mismo con las raíces cuartas, las sextas, etcétera, no existen, ¿de acuerdo? Vamos entonces con las primeras operaciones. Nuestra primera operación, la más sencilla, es simplificación de radicales. Y esto se basa en las fracciones. Entonces, esto no es parte de la teoría, simplemente para recordar. Os recuerdo que si yo tengo, por ejemplo, una fracción, pues por el motivo que sea, yo tengo la fracción 8 partido por 12, yo esto lo podría simplificar entre 4 y me quedaría 2/3. Bueno, pues con los radicales pasa lo mismo. Entonces, la raíz, por ejemplo, duodécima, ¿de acuerdo?, de 7 elevado a 8 es lo mismo que la raíz cúbica de 7 elevado a 2. Si os fijáis, he simplificado índice y exponente entre 4. ¿Esto por qué es? Pues por lo que hemos visto antes. Hemos visto antes que esto es lo mismo que 7 elevado a 8 partido por 12. Porque podía escribir el radical, la raíz, como una fracción. Lo podía pasar en forma de potencia con una fracción arriba. Como sabemos simplificar fracciones, sabemos que esto es 7 elevado a 2/3. Entonces, fijaos que cuando yo he convertido, el índice se va al denominador. Bueno, por lo mismo que puedo convertir en una dirección, puedo desconvertir, ir en la otra dirección. Y decir que esto es la raíz cúbica de 7 al cuadrado. Y de esta forma puedo convertir un radical en uno más sencillo. ¿Estos pasos de aquí hay que escribirlos? No, todo esto de aquí no se escribe, lo escribo yo esta vez para que os sirva de explicación de por qué se hace. Pero nosotros luego vamos a simplificar directamente. Vamos a tener esto y escribiremos esto. Importante, al igual que se puede simplificar, también se puede amplificar, ¿de acuerdo? El igual va en las dos direcciones. Al igual que yo puedo escribir esto, yo puedo decir la raíz cúbica de 7 elevado al cuadrado es lo mismo que la raíz 12 de 7 elevado a 8. Los iguales son simétricos. Puedo ir de aquí para acá o de aquí para acá. Cualquiera de las dos cosas es cierta. Puedo simplificar y puedo amplificar. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es útil? Esto es útil porque me puede servir para reducir a común índice. Esto se utiliza
para reducir a común índice. Pues como cuando reducíamos a común denominador unas raíces, ¿de acuerdo? Vamos, unas fracciones, es lo mismo, pero ahora con raíces, exactamente igual. Imaginaos que tuviésemos, ¿de acuerdo? Esta de aquí arriba, la raíz cúbica de 7 al cuadrado. Y luego tuviésemos también la raíz cuadrada, que es como si aquí hubiese un 2, de 5 elevado a 9, por ejemplo. Y quisiese reducirlos a común índice. Podemos hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues lo veremos. Nos va a servir para poder operar, porque luego para multiplicar necesitamos que tengan el mismo índice. Entonces, bueno, pues lo vamos a utilizar para operar más adelante. ¿Cómo reduzco a común índice? Como aquí tengo un 3 y aquí no lo veo, pero tengo un 2, que no se escribe, ¿de acuerdo? Lo escribo ahora para que lo veáis. Entre el 3 y el 2, mi índice común va a ser el mínimo común múltiplo, exactamente igual que cuando reducíamos a común denominador, que va a ser el 6. Y fijaos que es común índice entre los índices, el 6. Ahora, pues igual que cuando hacíamos en común denominador, 6 entre 3 a 2 por 2, 4. Pues 7 a la 4. 6 entre 2 a 3 por 9, 27. Pues 5 elevado a 27. Y eso nos permite reducir y tenerlo todo con un índice común. Hemos reducido a común índice. Esto nos va a servir para luego poder multiplicar, dividir, operar entre ellas, ¿de acuerdo? Operar entre diferentes cosas. Entonces, de momento nos vamos a parar aquí. De momento con esto nos va a servir. Lo que vamos a hacer es un par de ejercicios, los revisamos mañana y a partir de ahí vamos avanzando con más teoría a partir de mañana. ¿Qué ejercicios vamos a hacer y tenéis que traer hechos a partir de mañana? Van a ser unos ejercicios bastante sencillitos, pero bueno, nos sirve para empezar. Entonces, vamos a hacer de la página 28, ¿de acuerdo? Del libro de texto, de la página 28 de vuestro libro de texto, vamos a hacer el ejercicio 5, vamos a hacer el ejercicio 6, el primero es de si somos números enteros, si somos números naturales, etcétera, ¿de acuerdo? Ya tenemos el siguiente es de intervalos y de semirrectas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer el ejercicio 12, no, el 12 no, que lo he dicho mal, el ejercicio 13, 5, 6 y 13. Con esto tenemos suficiente para, bueno, pues para poder empezar y para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. A partir de aquí seguiríamos en la siguiente clase.